Unos te dirán que el tipo no habla inglés como si el idioma oficial de los Estados Unidos fuese el inglés. Otros te dirán que él se alimenta de la desgracia del cubano, como si él fuese el PSC que reprime al pueblo diariamente. Otros te dirán que él es pan y circo, como si él fuese los artistas que cantan dentro de Cuba, que son herramientas de régimen, que se benefician de ser herramientas de régimen, entreteniendo al pueblo, normalizando la desgracia del pueblo, blanqueando la dictadura, para que esa mafia, mientras, gracias a chuparle los derechos al pueblo, pueda hacer negocios internacionales y engrandecer mucho más su bolsillo. Y a cambio, la mayoría de todos esos artistas lo que hacen es estar con menores de edad. Otros dirán que él es un comunista porque él quiere ser radical contra los comunistas. Y otros simplemente te dirán, él no está apto para ser político porque tiene una orientación sexual diferente. La realidad es que todo aquel que dice eso, todo aquel que lo piensa, son personas que en su mayoría fueron adoctrinadas por Fidel Castro. Y aún siguen adoctrinadas. Sí, porque hay que dejarlo bien claro. Es verdad que fuimos víctimas de esa mafia. Pero una vez que ya tú sigues prolongando ese adoctrinamiento, ya no eres víctima. Ya eres protagonista de ese adoctrinamiento. Ya lo estás propagando de manera voluntaria y consciente. Como siempre digo, una vez que conoces la palabra del Señor, si no te conviertes, te irás para el infierno. Es algo así más o menos lo que pasa. Ahora sale Carlos Eduardo Espina, le hace video a Otaola, forma una controversia y a raíz de eso salen todos los adoctrinados a reguindarse de lo que dijo el tronco de izquierdista populista de Carlos Eduardo Espina, sin argumentos, a simplemente decir, te barrieron, acabaron contigo, te dieron tremendos chuchos, mira, esto, sí, no, tú, o. Es decir, argumentos que están llenos de falacias, que no tienen ningún tipo de criterio, que no tienen sentido, que no se pueden razonar como tal, solo es para burlarse nada más. Solo es, vamos a ponerle que parte de la farándula. Podemos ver también a Destino Talk, ¿no? Cómo él ha preparado su programa para solo hablar de Alexander Otaola, solo para eso. Invitando a cuanto pordiosero aparece para que hable de Alexander Otaola. Siempre con el mismo objetivo, denigrar la imagen de quien puede ser el nuevo alcalde del condado Miami-Dade. Y yo les lanzo un mensaje a todos esos influencers, creadores de contenido, humoristas, artistas en general, que basan casi siempre su contenido en hablar de Alexander Otaola. Ustedes lo hacen, algunos porque se benefician de la dictadura y otros porque necesitan llamar la atención, porque necesitan un público. La mayoría de las personas, que esto sí tengo que reconocerlo, van a estar en contra de Alexander Otaola, porque la mayoría son adoctrinados por Fidel Castro todavía. Esa mayoría son los que no quieren que se caiga el comunismo en Cuba, porque así se sienten felices. Se sienten felices huyendo de ese comunismo para luego virar y vivir todo lo que el comunismo les reprimió. Se sienten felices haciendo videos para TikTok, llegando a la isla y viendo a su papá por diosero o a su madre pasando mil necesidades y hacer un video emotivo donde lloran el reencuentro de la familia. Cuando ellos sí tienen derechos en los Estados Unidos, que gracias a eso pueden viajar a Cuba con dinero, y a su familia les reprime un gobierno mafioso todos sus derechos y ellos no son capaces de decir algo por la libertad de su familia, sino que ellos aceptan que su familia pues esté condenada a ser una mascota, un esclavo toda la vida, solo porque quieren cumplir el deseo reprimido de viajar a la isla una vez más y poder ver a su familia, porque eso es lo que tienen en su mente porque es producto del adoctrinamiento castrista. Sin contar los descarados que se benefician realmente al viajar a la isla y estar con menores de edad, hacer lo que nunca podían hacer en Cuba, llamar la atención de personas que jamás le iban a hacer caso estando en plena igualdad ante la ley. Es decir, que en su mente son niños infantiles, por así decir. Entonces, esos, que son la mayoría, que Fidel Castro se encargó de desaparecer a todo aquel que tuviese dignidad en Cuba, esos que quedaron, que son la mayoría, que viven en ese descaro y que jamás van a querer salir de ahí ni aunque le den candela, son el público que tienen todo este tipo de gente como Carlos Eduardo Espina, como Destino Talk, y como todos los demás cubanos que dicen tener un podcast, un programa y que su contenido lo dirigen casi siempre a Alexander Otaola. Y no me digas que Alexander Otaola hace lo mismo, que Alexander Otaola ataca y es frontal en contra de todo aquel que contribuye a la dictadura y en contra de la misma dictadura. Y el público que tiene Alexander Otaola son aquellos cubanos de bien que están en contra de la dictadura. Los que no contribuyen, los que no ponen a la familia como excusa para cumplir sus deseos reprimidos, sino más bien los que alzan la voz por los derechos de su familia.
Y esta es la realidad en la que estamos viviendo. La mayoría son los que piensan con el estómago, la minoría son los que son de bien. Yo sé que esto les arde muchísimo, pero ojalá Alexander Otaola sea el alcalde del condado Miami-Dade. Ojalá, porque Alexander Otaola representa la dignidad del cubano, la que ustedes no representan.